Amén, amado. Y recuerda, vamos pues a estar celebrando esa Santa Cena. Amén. Y bueno, pues vamos a pasar a la palabra de Dios, que hoy tenemos especial. Y más que un mensaje, este día en el cual pues estamos celebrando este 8º aniversario de nuestra Iglesia Fraternidad Cristiana. Son 8 años en los cuales pues hemos pasado por muchas cuestiones, muchas cosas, muchas bendiciones, muchos testimonios. Todos los domingos son de fiesta porque pues es el día apartado para nuestro Señor, pero este domingo queremos pues hacer más que una prédica, es un mensaje muy especial para la iglesia. Lo que hace especial pues es que un 24 de febrero del año 2013 pues nos permitió un domingo 24 de febrero, pues fue el día en que pues fue instituida esta congregación de fraternidad cristiana. Y hace 8 años un precioso y maravilloso matrimonio ungido por nuestro Señor, guiados por el Espíritu Santo y obedientes a su llamado, iniciaron esta obra preciosa que ahora, ¿verdad?, la conocemos como Fraternidad Cristiana de México. Y hoy honramos también la memoria de nuestro pastor Salvador Mendoza, que pues hace un mes él, recordamos, se graduó con galardones en la patria celestial y está con nuestro Señor. Y yo sé, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo le dio unos preciosos galardones, guirnaldas, por la obra y por esa obediencia a ese llamado, y que pues bueno, ahora y que lo hizo junto con su amada esposa y sierva de Dios Altísimo, y obedecieron este llamado. Y bueno, pues que ahora, ¿verdad?, es la iglesia del Señor, tiene que seguir caminando, tiene que seguir creciendo, y que ahora pues nosotros debemos de estar uniéndonos nuevamente, estar caminando en esta iglesia que pues ellos pues con todo su esfuerzo, con todo su amor, con toda dedicación, pues hicieron de ese mandato, ¿verdad?, que el Señor, y fueron obedientes. Y bueno, pues este 8º aniversario ahora nos toca celebrarlo de una manera diferente. A lo mejor no hay una gran fiesta, ahora no tenemos invitados especiales, ahora no tenemos un suculento banquete en el cual podamos compartir, no tenemos a lo mejor un pastel, pero esto nos ha hecho valorar todas esas cosas, valorar cada momento en que nosotros como iglesia pasamos juntos, nos abrazábamos, y eso es cuestiones que tenemos que valorar. Y ya ha pasado más de un año, y si tú no lo extrañas, bueno, pues ya será cada uno, ¿verdad? Pero pues yo extraño, ¿verdad?, abrazar a mis hermanos, estar escuchándonos unos a otros, levantándonos, viéndonos, ¿verdad? Entonces, eso es un momento en el cual tenemos que reflexionar y decir: Señor, qué precioso esos momentos, y anhelo y extraño y añoro, ¿verdad?, nuevamente estar. Y yo creo, imagínate, nosotros llevamos un año, más de un año, pero casi un año, pero cuando el pueblo de Dios fue cautivo por el rey Nabucodonosor, por el rey de Siria, y ellos tuvieron muchos años más. Imagínate, o sea, no me puedo imaginar en ellos aún más en su corazón ese anhelo, que extrañaban su casa, su ciudad, ¿verdad?
Entonces, este es un momento en que tenemos tú y yo que reflexionar. Hace un año precisamente sí lo estábamos festejando y estábamos gozosos con invitados especiales, con un grupo especial, ¿verdad? Entonces es precioso, ¿verdad? Y bueno, acompáñame por favor, pero nosotros necesitamos pues tener esto, ¿verdad? Este anhelo. Y como dice Salmos 84:10, acompáñame por favor en tu Biblia a Salmos 84:10. Y dice la palabra así. Dice, porque es mejor, es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Ah, qué preciosa palabra que hoy, no sé en tu caso, pero en mi corazón, esta palabra como la mueve, ¿verdad? Como me conmueve. Y dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y pues llevamos, ¿verdad? Nosotros a lo mejor no 1000, llevamos 300, ¿verdad? Pero qué mejor es un día en tus atrios, ¿verdad? Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y yo le diría al Señor hoy, Señor, escogería estar en las puertas de tu casa que estar en un cautiverio, en un encierro, mi Señor. Y eso es la palabra, ¿verdad? Cuando la convertimos y la aplicamos y la vivimos y vemos que la palabra no está, ¿verdad?, desactualizada, sino se vive día a día. Y así como el salmista, ¿verdad?, decía, más es mejor estar un día en tus atrios que estar 1000 fuera de ellos. Entonces, hoy anhelamos ese día en el cual podamos nosotros estar. Y bueno, pues ahora más que nunca, amados, anhelamos ese domingo en la presencia, ¿verdad? Y espero que en verdad tú tengas ese anhelo, que si tú dices, no, pues es que aquí está más cómodo, pues ya me conecto, pues es mejor. Bueno, pues yo creo que pues de alguna manera está bien, lo respeto, pero pues yo en el espíritu, ¿verdad? Yo siento, ¿verdad?, un anhelo y deseo de estar desesperadamente en los atrios en la casa del Señor. Entonces, de salir de este cautiverio en que hemos estado en casa y estar, ¿verdad?, mejor en sus atrios. Gloria a Dios por algunas iglesias que ya en otras ciudades, ¿verdad?, que pues tienen otros, pues ya pudieron abrir, y gloria a Dios, pero queremos nosotros, quisiéramos, ¿verdad? Nosotros estamos dispuestos a reabrir la iglesia. Si Dios nos lo permite, estamos orando y te pido que nos ayudes a orar. Por favor, ayúdanos a orar para que podamos abrirlo, no sé, tal vez en un par de semanas, si el Señor nos ayuda, si el Señor abre todas las puertas y no estamos dependiendo de si lo dice ya posteriormente pues las autoridades. Nosotros estamos completamente sujetos a la voz ahora de Dios, porque si las autoridades nos regimos a que ahora ellos nos digan hasta cuándo, pues ellos ya dieron autorización a partir del lunes que se abran cines, que se abran teatros y la casa del Señor. ¿Y la casa del Señor para cuándo? Entonces aquí ya de alguna forma hemos sido, ¿verdad?, nosotros respetuosos, pero de alguna forma la palabra también nos dice que debemos de confiar más en Dios que en el hombre, y cuando el Espíritu Santo te va guiando y te va diciendo, sabes que esto ya no es, ¿verdad?, conforme a la voluntad del Señor. Y bueno, pues hay veces que hay que tomar decisiones y bueno, pues no estamos, ¿verdad?, ya nosotros dependiendo que nos diga, pero también nosotros que estamos orando
y que por eso, y más bien depende de la iglesia, que se abra en estas siguientes semanas, ya no de las autoridades, amado. Por eso te lo digo en este momento, no es ya a costa o a lo que diga la autoridad, sino que ahora es parte de que oremos y que sea la misma iglesia invitarte a que tú tomes ese compromiso de que si la abrimos o no, ¿verdad? O en cuánto se va a abrir. Y el Señor es el que va a estar moviendo nuestros corazones, va a estar abriendo las puertas. Entonces nosotros debemos de obrar en fe, como hijos de Dios. Y así como lo hizo Esdras y Nehemías, ¿verdad? Quienes fueron movidos en su corazón ese anhelo de ir y restaurar el servicio a Dios, el templo de Dios, ¿verdad? Esdras fue, ¿verdad? En Esdras se escribe, pues primeramente lo que fue restaurado fue el servicio hacia el Señor, ¿verdad? Antes que se pudieran reconstruir las murallas, ellos estaban en cautiverio, ¿verdad? Fueron llevados, fueron sacados de sus tierras y fueron llevados a Babilonia, fueron llevados a Siria, pero Dios usó al rey Ciro, a Artajerjes, para que, ¿verdad? El Señor mueve corazones. Ahí es donde estamos tomando esta palabra, esta promesa. Y si Dios no mueve, ¿verdad?, las autoridades del corazón, pero sí nosotros debemos de tener un corazón, un anhelo así, ¿verdad?, como lo tenía el sacerdote Esdras y Nehemías, que tuvieron ellos esa revelación de Dios para poder ir, ¿verdad?, ese anhelo, esa inquietud en su ser para poder ir primero restaurar el servicio, porque primero fue la salida primeramente para ser restaurados los templos, y posteriormente Nehemías, ¿verdad?, restaura las murallas de toda la ciudad y las puertas. Pero como también el Señor dice, primero, antes de que quieras restaurar tu casa, ¿verdad?, la ciudad, primero mi casa, el servicio, ¿verdad? Esa comunión con mi pueblo debe ser restaurada, y así fue. Acompáñame por favor en tu Biblia a Esdras capítulo 1 versículo 5 y 6. En Esdras capítulo 1 versículo 5 y 6 dice la palabra de Dios que entonces se levantaron los jefes de las casas. Esto haciendo un contexto muy rápido, ¿verdad? Pues sabemos que Ciro, sin haberle conocido, porque dice, ¿verdad?, sin haber conocido Ciro a Dios, él sirvió a Dios, y Dios pone al servicio al que él quiera, ¿verdad?, sea o no creyente, sea o no, ¿verdad?, un hijo de Dios. Dios mueve todas las cosas. Y entonces es así, ¿verdad?, cuando les da la instrucción el mismo rey para que vayan y reconstruyan, ¿verdad?, el templo, y que regresen a su pueblo a reconstruir su adoración al Señor. Y dice que en el versículo 5 dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, ¿verdad?, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Yo deseo que hoy te despierte ese espíritu de Dios a ti en tu corazón, amado hermano. Hoy deseo que ese espíritu te despierte, que ya te despierte de toda esta cuarentena, de todo temor, te despierte ese espíritu para subir y edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, ofrendaron, y con bienes y con ganado y con cosas preciosas, y además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Dice, y todos los que estaban a sus alrededores, yo no sé, ¿verdad?, si a sus alrededores de estos que fueron y fueron despertados por el Espíritu
Espíritu de Dios para subir y edificar su casa. Yo no sé, ¿verdad? Si los vecinos, si los que estaban a su alrededor, que eran creyentes, eran de Babilonia, eran de Siria, ¿verdad? Pero Dios aún así, imagínate, si Dios utilizó a la gente que está alrededor para con bienes, con ganado, con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció de manera voluntaria, ¿qué tendría que ser de los mismos de la casa del Señor? Entonces, aquí, amado hermano, es donde vemos cómo la palabra de Dios, aquí donde estamos nosotros viendo este versículo, ¿verdad? Que todos, ¿verdad?, fueron levantados los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. ¿Quién los despertó? El Señor, ¿verdad? No, aunque fue Ciro, ¿verdad? Pero también despertó el Señor, ¿verdad? En su corazón movió para que no tuvieran ninguna problema, ¿verdad? Pero nosotros ahora, hermanos, el Señor, ¿verdad?, quiere despertarnos para subir, edificar la casa de Jehová. Y bueno, amado hermano, eso es a lo que nosotros, y ahora en el versículo 2 y 3, dice que el pueblo lo que hace aquí en el versículo 2 y 3, que en Esdras, pues habla acerca de que el pueblo construye su altar, ¿verdad? Entonces, ellos salen gozosos y edificaron su altar a Dios para ofrecer ofrenda, para que conforme a lo que estaba escrito. Y bueno, colocaron, ¿verdad?, todos los pueblos, porque tenían, dice, fíjate, y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Y a lo mejor nos puede dar miedo, ¿verdad?, que nos echen, ¿verdad?, los vecinos, ¿verdad?, la patrulla, o que digan, oye, mira, llegó a unas autoridades, pero ellos siguieron, y dice, y ofrecieron sobre el holocaustos a Jehová. A lo mejor nos puede dar miedo, como dice ahí el versículo 3, de los pueblos de las tierras, y a lo mejor no el pueblo, nos puede dar miedo, ¿verdad?, una pandemia, un contagio, ¿verdad? Pero ellos siguieron y colocaron el altar sobre su base. Dice, pero tenían miedo de los pueblos de las tierras, pero aún así, dice, y ofrecieron holocaustos a Jehová. Pero y si nosotros vamos hacia Dios con fe, ¿verdad?, obvia, con prudencia, ¿verdad?, con todos los cuidados, ¿verdad?, es una forma de decir, Señor, confío en ti, mi Dios, y te ofrezco, mi Señor, mi ser para adorarte, para exaltarte, mi Señor. Esa es mi ofrenda a ti, quiero hacerla, mi Señor, dice, por la mañana y por la tarde, ¿verdad? Y en el versículo 8 y 13, acompáñame rápidamente ahí mismo en tu Biblia. Dice la palabra de Dios, y esa sí la vamos a leerla. Es un poquito larga, pero quiero leerlo rápidamente. Dice, y en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. O sea, actívense, ¿verdad? Dice el Señor, hay que ser activos. Y Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar. Fíjate, como un solo, o sea, todos unidos. Todos unidos. Aquí no era, ¿verdad?, solamente la obra de uno. Aquí dice como un solo hombre, como uno trabajaban, como una unidad en un cuerpo, ¿verdad? Asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Genedad, sus hijos y sus hermanos
levitas. Y bueno, amado hermano, sigue la palabra de Dios en el versículo 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, el rey de Israel. Y cantaban y alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Amado hermano, esa palabra, amado, es una promesa preciosa, y dice el versículo del 2 al 13 en este pasaje: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Yo así quiero estar en la casa de mi Señor. Tal vez no echamos cimientos porque ya hay una construcción. Tal vez sea solo un salón, ¿verdad? Un salón de fiestas. Pero esa es la casa donde nos plantó el Señor. Y dice la palabra que lloraban de alta voz, mientras muchos otros daban gritos de alegría, y unos lloraban y otros se gozaban, pero todo es para el Señor, todo es para su gloria, para su honra. Y si no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Y que los vecinos, ¿verdad?, que donde está la casa del Señor, escuchen que nuevamente estamos adorando al Señor de señores, al Rey de reyes. Ese es de los preciosos anhelos. Esa es una promesa, y aunque haya sido esa historia, aunque ya haya ocurrido, fíjate cómo eso se convierte ahora en una promesa para los que nos sentimos cautivos, para los que nos sentimos que estamos fuera de la casa de Dios por estas circunstancias. Y eso es lo que yo, amado hermano, te invito a que tú tengas ese anhelo, a que el Espíritu Santo te hable, te convenza, te comprometa. Y así yo anhelo que volvamos de ese cautiverio a la casa del Señor. Tal vez no estamos en las mismas condiciones que ellos pasaron, sacados y despojados de sus tierras, de su casa, de Dios, de la ciudad santa. Tal vez hemos estado en nuestras casas más cómodos, tal vez padeciendo crisis económicas, faltas de trabajo, enfermedad, pérdida de muchos seres queridos. Pero queremos, ¿verdad? Necesitamos regresar a la casa del Señor. Pero requiere un anhelo y compromiso de cada uno de los miembros. Aquí no lo hizo uno, tú ves que aquí hasta ancianos, sacerdotes, levitas, albañiles, hacían la obra para el Señor. Y esto es un compromiso de varios, como uno solo, decía la palabra aquí. Porque la iglesia no solo son los pastores. Si tú has tenido ese concepto, debes de leer la palabra de Dios. La iglesia no es solo la alabanza. La iglesia no solo es el ministerio de danza. La iglesia no solo, ¿verdad?, son los sugieres, los servidores, los que sirven.
La iglesia somos todos los que hemos sido plantados en esta congregación por el Espíritu Santo, aún por pequeñita que sea, por ese pequeño remanente que el Señor ha puesto, pero que es fiel esta iglesia para la gloria y adoración de nuestro Señor. ¿Cuántas veces nos compartía nuestro pastor Salvador, verdad? Que era mejor una iglesia de calidad, fraterna, aunque fuera pequeña, pero que nos amáramos unos a otros. Que si uno no va, pudiéramos ver por qué no fue, darle seguimiento, visitarlo, ayudarse. No tengo nada, obviamente, en las iglesias que son de miles, pero esta es la iglesia en la cual nos plantó el Señor. Y toda la iglesia deberíamos de estar compartiendo este anhelo y un respeto pleno a la casa de Dios, un respeto santo para anhelar y cuidar la casa de Dios y estar en la casa del Señor. Si la iglesia no anhela y no se compromete, pues no se podría sostener la iglesia. Entonces, por eso te decía, ¿verdad? Aquí ya no es de que las autoridades nos quieran dejar o no lo digan, ¿verdad? Porque se abrieron de alguna forma el servicio de algunas iglesias, pero sin servicio. Pero de alguna forma nosotros, al que le honramos y damos gloria y debemos de darle temor, un temor a Dios, un respeto a Dios. Todos debemos de tener ese respeto y un celo por la casa de Jehová. En Juan capítulo 2 dice la palabra del 17 al 21. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras y qué haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días le levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. La frase que aquí, amados, se menciona, que estamos nosotros viendo en este pasaje, se enmarca la primera acción de Jesús, ¿verdad? De que tengamos un celo por su casa, un respeto. Entonces, aquí de alguna manera, por alguna razón, ¿verdad?, se genera toda una revuelta con la acción de Jesús. Aquí en este caso su casa andaba mal y dice, pues, ¿verdad?, lo voy a reedificar, pero también hablaba, se refería a su cuerpo, ¿verdad?, y resurrección. Entonces, y aquí nosotros, ¿verdad?, a lo mejor muchos ponen mucho el orgullo en la construcción de templos bonitos, ¿verdad?, de una casa enorme, una construcción. Pero de hecho nosotros, ¿verdad?, recordemos que el Señor no habita en templos hechos con manos de hombre, sino donde está, ¿verdad?, su iglesia unida, donde se clama su nombre. Inclusive nosotros en donde está su casa, ¿verdad?, sea el lugar que fuere, nosotros amamos, ¿verdad?, amaríamos su casa. Porque fíjate que el Señor en Marcos 13 del 1 al 2 dice la misma palabra, ¿verdad? Y por eso algunos podrían despreciar: ay, mira, pues es que pues hay la iglesia, es un saloncito, es un lugarcito, ¿verdad? Y yo prefiero ir, ¿verdad?, y
a una iglesia grande, está bonita, asientos cómodos, tapete, luces en la alabanza, ¿verdad? Hay muchas cosas, pero adornos preciosos. Pero la palabra dice, ¿verdad? En Marcos 13, del 1 al 2, saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Fíjate que Jesús le responde: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces aquí el Señor, ¿verdad?, nos habla que no importa, ¿verdad?, el lugar donde nos congreguemos, pero que el lugar sea con un celo por la casa de Dios, ¿verdad? Es muy fácil para algunos creyentes enamorarse de una construcción, del lugar, de la comodidad. Pero el Señor aquí habla claramente, ¿verdad? Quizá la construcción te dé un orgullo, pero nosotros amamos a los que integran el cuerpo del Señor, que somos la iglesia, la que realmente es la que es bella, no sus piedras, el lugar, la construcción. Entonces, algunas iglesias, inclusive, ¿verdad?, cuando pues construyen sus propias, ahora sí que iglesias, ¿verdad? Hasta, no sé si has visto que entierran manuscritos, Biblias. ¿Y qué pasa con esas iglesias? Entonces, nosotros ahora, hermanos, en este 8º aniversario de esta iglesia, Fraternidad Cristiana, es hermoso recordar el pasado, porque el pasado es importante porque aprendimos de ciertos de aciertos, pero también de muchos errores, ¿verdad? No podemos cerrarnos, ¿no?, a que todo fue perfecto. Hubo mucha bendición, hay cosas que debemos de trabajar, de restaurar, ministerios que levantar, y honramos, ¿verdad?, toda la memoria de todos los que han pasado en la congregación. Recordamos a hermanos que ya no están con el Señor, de los que sirvieron un día con el Señor, de que hemos visto grandes testimonios, milagros, liberaciones también, para la gloria de Dios, durante todos estos 8 años hermosos. Pero ahora no nos podemos, ¿verdad?, como dice, ¿verdad?, una frase, vivir del pasado. Es importante porque nos da lecciones, aprendemos y corregimos. Y como dice Filipenses 3:13, ¿no? Ciertamente olvido lo que se quedó atrás, pero extendiéndome a lo que está adelante, ¿verdad?, como dice la palabra. Entonces, amado, si esto nos debe de animar a seguir adelante en nuestra iglesia en estos últimos tiempos en los que está por venir Jesucristo por su iglesia. Pero ¿dónde nos va a tomar? ¿En la casa, cómodamente, o en su casa? Entonces, amados, para avanzar al reino de Dios, ¿verdad?, nunca será suficiente solo celebrar del pasado, sino que oremos y busquemos el rostro de Dios, dirección para planear el futuro, ¿verdad?, en esta nueva normalidad que requiere a la iglesia, que requiere una iglesia, tantas almas que están afuera necesitadas de Dios. Entonces, amado, tenemos nosotros que volver a
sembrar, tenemos que volver nuevamente a trabajar, tenemos que recoger lo que ya está listo, ¿verdad? Tenemos que restaurar el servicio de la casa de Dios para todas esas almas que están desesperadas. Hay mucha gente allá afuera desconsolada porque ha perdido un ser amado. Tantas personas que necesitan de la palabra de Dios, del amor de Dios, esperando una palabra que tenga el sentido de su alma. Y sí le podemos compartir, pero ahora hay que llevarlos a la casa. Hay que llevarlos a la casa para que ahí te encontrarán refugio. Ahí encontrarán un abrazo de parte de Dios, restauración a sus almas, a sus vidas, consolación. Entonces, amados, en nuestra iglesia de Fraternidad Cristiana no podemos, ¿verdad?, estar de alguna manera ya pasiva, viendo a lo que diga, ¿verdad?, la pandemia y cómo vaya, ¿verdad?, y si va bajando, sí, ¿verdad? Tenemos que obrar con fe. Y si tú obras con fe, el Señor te va a estar dando la sabiduría, ¿verdad? Porque no podemos tampoco tentar al Señor, ¿verdad? Ay, salir sin cubrebocas, ay, Señor, no me va a pasar nada. Mientras tú obres en sabiduría, siendo prudente, pero sobre todo con la fe, el Señor nos guardará. Y si tenemos que pasar por ciertos procesos, ¿verdad?, lo vamos a pasar. Pero es porque así, ¿verdad?, lo va a permitir el Señor. Pero Dios no nos faltará. Nada nos podrá quitar el amor de Dios. Entonces, amado, la mejor forma de partir en esta nueva etapa de nuestra iglesia, amado, es retomar nuestra misión, nuestra visión que nuestros pastores, Salvador y la pastora Yolanda, establecieron por la guía de Dios en nuestra iglesia, porque una iglesia, amado de Dios, es del Señor. Y claro, a nuestros pastores que estuvieron, ¿verdad?, con su esfuerzo, pusieron pues esos cimientos con una misión, una visión, y que con el tiempo se nos olvida, vamos perdiendo tal vez la identidad, y que no está lo que ha de venir, el Señor nos vuelva a encauzar, nos vuelva a guiar. Y muchos de alguna forma pues no conocen nuestra misión. ¿Y cuál es nuestra misión? Nuestra misión, amado, es anunciar las buenas nuevas de salvación a los hombres y discipular a los creyentes para que vivan como auténticos seguidores de Jesucristo. Esa es la misión de Fraternidad Cristiana. Anunciar las buenas nuevas es algo que el Señor nos dio un mandato, ¿verdad?, la gran comisión de anunciar las buenas nuevas para salvación de los hombres, discipular a los creyentes para que sirvan como auténticos seguidores de Jesucristo. O sea, gloria a Dios si le damos y predicamos a alguien y hace la oración de fe, gloria a Dios, pero hay que discipularlo para que vivan como auténticos seguidores de Jesucristo, y estaríamos haciendo la misión de nuestra iglesia. Los versículos en los cuales se apoya esta misión es en Mateo 28 del 19 al 20. En Mateo 28 del 19 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ese es uno, ¿verdad?, de nuestros versículos, y es lo que nosotros queremos
estar, ¿verdad? Hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llevamos casi un año sin bautizos y vamos a orar para que el Señor abra los bautizos más adelante. Pero no podemos, ¿verdad?, seguir otro año más sin bautizos. Aunque sea 1, 2, 3, pero estaremos volviéndolo a hacer por fe para el Señor. Porque eso es lo que nos instruyó. Entonces, si queremos hacer lo que Dios es una orden, y decir, no, Señor, pero es que mira, tu orden no la puedo hacer porque pues mira, no, ahorita todavía no ponen semáforo verde, ¿verdad? Y bueno, pues es que pues tú sabrás que están afuera las cosas complicadas, Dios. O sea, empezamos a nosotros estar justificándonos. Esa es nuestra misión, ¿verdad? En Marcos 1:15 dice también la palabra de Dios, que es parte de la misión, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y creed en el Evangelio. Tenemos que estar compartiendo el Evangelio de la salvación. Y Romanos 11:5 dice la palabra de Dios, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Somos ese pequeño remanente, ¿verdad? Un remanente escogido, pero por la gracia de Dios, no porque seamos muy buenos, porque me lo merezco, ¿verdad? Aquí el Señor me ha sostenido, me ha guardado. Porque tenemos un propósito, hacer la obra de Dios. Esa es la gracia que te ha dado, pero es para un propósito. Entonces, amados, nosotros debemos de estar viviendo esta misión cuando regresemos, recordarla y estar nuevamente, ¿verdad?, comprometidos. También a nuestros pastores, ¿verdad?, les fue revelada y ellos se estableció una visión para nuestra iglesia. Y hoy que cumplimos 8 años la recordamos. Y esa visión que pone es restaurar integralmente a los hombres y la comunidad donde vive para transformar su entorno mediante el establecimiento del reino de Dios. Restaurar. Es una iglesia de restauración. Esa es nuestra visión. Una cosa es misión y la otra es la visión. La misión está clara, ¿verdad? Es a donde tienes que llegar, y la visión es cómo lo vas a hacer para que llegues a tu misión. Restaurando. Lo vamos a hacer restaurando personas, yendo a donde están sufriendo, yendo a donde necesitan una palabra. Ayudándoles con la palabra de Dios a que ellos transformen su entorno mediante el establecimiento del reino de Dios. Así se podrá cumplir la misión con la que fue levantada esta iglesia. Si no tenemos visión, no podríamos llegar a la misión. Entonces necesitamos restaurar al hombre y la comunidad donde vives por medio de la palabra de Dios. Pero necesitamos ir por almas, necesitamos compartirlas, llevarlas a la casa donde ellos sanarán, donde la palabra les sanará. Y en el versículo en el cual es Mateo 5 del 13 al 16, dice la palabra de Dios: y vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Tú eres la sal
la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. O sea, toda tu comunidad, tú ayudas a transformar, ¿verdad?, el entorno mediante el establecimiento, como dice la visión, del reino de Dios. Dice, así alumbré vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, de esta manera, amados, nosotros tenemos que hacerlo. Y Jeremías 15, del 19 al 20, dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Esa es una palabra de promesa, ¿verdad? Que nosotros, al compartir la palabra, hay una promesa preciosa. Si ellos se convierten, Dios los va a restaurar. Esa es nuestra visión, esta es la forma de hacerlo. Y delante de mí estarás. Lo llevaremos, ¿verdad? Le ayudaremos a que esté delante de la presencia de Dios, en su casa, para que reciba alimento. Dice, y si entresecares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y cuando hay una transformación y un desarrollo espiritual, ahora Él va a ser usado. Su boca será usada y entonces se están haciendo discípulos. Ahí viene todo lo que acabamos de ver. Toda la misión ahí viene. Haciendo discípulos, enseñándole todas las cosas, se convierten y ahora su boca será usada por el Señor. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Necesitamos ser esas bocas en estos momentos. Necesitamos, ¿verdad? Y si nosotros nos convertimos en esas bocas, Él nos pondrá por muro fortificado de bronce y pelearán contra nosotros. Y no nos podrán vencer, porque el Señor estará con nosotros. Amén. Entonces, amado, yo veo un futuro de esta iglesia restaurada después de estar casi un año fuera de ella. Pero también, amados, haciendo, ¿verdad?, cosas enormes. No quiero parecer, ¿verdad?, a alguien que habla solamente, ¿verdad?, como con deseo, sino realmente con un compromiso, pero el compromiso no solamente lo podría hacer yo. Necesitamos todos, como vimos en Esdras, ser parte de esto, de esta misión, de esta visión para la casa del Señor. Yo veo un futuro de esta iglesia llena de oportunidades de adoración, de crecimiento, de servicio, de creyentes comprometidos, donde tú y yo y los que el Señor añada cada día, vendremos a ocupar, ¿verdad?, ese lugar para ser desarrollados. Entonces, Él desarrolla y quiere desarrollar a esos servidores, líderes, maestros. Entonces, amados, Él nos ha asignado, ¿verdad?, talentos para hacerlo, pero necesitamos todos comprometernos. Y finalmente, amados, para ir cerrando este mensaje de 8º aniversario, ¿cómo lo tenemos que empezar a hacer? O sea, ¿en qué nos vamos a basar para empezar otra vez a fluir, ir y restaurar la casa de Dios, limpiarla, ¿verdad? Estar nuevamente arreglándola para que podamos estar en adoración a nuestro Señor, cumplir nuestra misión y visión? Primeramente, el primer paso es confiar
en nuestro constructor. Él sabe lo que hace. Confiar en nuestro constructor. Jesucristo, amado, es el único que pagó el precio de la iglesia. Por eso te digo que la iglesia no es como es muy común de decir, ay, en la iglesia del pastor tal, en la iglesia del pastor tal, en la iglesia de Tlalnepantla. No, la iglesia es de Jesucristo. De Él es la iglesia. Acompáñame en Hechos 20:28, por favor. Hechos 20:28. Dice la palabra de Dios: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos, por pastores, para apacentar la iglesia del Señor. O sea, ese es un mensaje que nos da a los pastores, a los que se creen líderes de acá. Dice, por tanto, mira por vosotros, o sea, y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, porque el Espíritu Santo es el que los levanta. No se ve uno autoproclamar obispo, pastor, apóstol, ¿verdad? Para apacentar la iglesia del Señor. Por eso te estoy poniendo, no para que te enseñorees, sino para que apacientes la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Él la ganó, no ningún pastor. El Señor Jesucristo ganó a su iglesia por su propia sangre. Amén, aleluya, ¿verdad? Gloria a Dios, que Él es el que, ¿verdad?, ganó a su iglesia por su propia sangre. Jesús es el que construye la iglesia, no es una, ¿verdad?, predicción o una promesa, es el constructor de nuestra iglesia. Entonces, amados, nosotros hacemos de uso, ¿verdad?, para esa construcción, pues, de instrumentos. Jesús es el constructor, ¿no? Pero va a haber, ¿verdad?, de más, como 1 Corintios 3:6, ¿no? Dice, yo planté, Apolo regó, pero Dios lo hizo crecer. Dice así la palabra del Señor. Entonces, ahí es donde Jesús es nuestra cabeza, es el dueño de la iglesia y nadie más va a poder ocupar su lugar. Y cuando Él es la cabeza, podemos estar confiados, amados hermanos, que podemos estar abriendo su casa, estar haciendo toda la obra para Él, Señor, para el Señor. Entonces, algunos nos encontramos, ¿verdad?, por ahí a lo mejor con dudas, salir, no salir, pero confiemos en aquel que es la cabeza de la iglesia. Que necesitamos buscar a Dios, ¿verdad?, para que Él edifique la casa, orando, perseverando en la oración, en la fe, en todo, buscando a Dios siempre. Dice Salmos 127:1. Dice la palabra de Dios: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, amado hermano, necesitamos buscar a Dios para que el Señor edifique nuestra casa. Él es el que va a dar todo ese crecimiento. Él es el constructor. Muchos creen que son los pastores. Muchos creen, pues los pastores no hicieron esto, los pastores no hicieron el otro. Pero es la iglesia. Él es la cabeza. Pero sí, obviamente la iglesia necesita, para la construcción, el constructor, que es nuestro Señor Jesucristo, que adquirió la iglesia por su sangre, necesita material para construir la iglesia. ¿Y quién crees que es ese material? Hoy te diría, ¿verdad? No es posible, te diría, pues ve a la derecha, a la izquierda, hacia adelante, hacia atrás. Pero estamos virtualmente, entonces, si estás con otro hermano,
vamos a la misma congregación, pues voltealo a ver, ahí sí. Aquí veo a mi esposa enfrente. Pero ¿qué deberíamos ver? Utensilios, ¿verdad? Utensilios que usa el Señor y somos material, ese material tú y yo para construir esta iglesia de Jesucristo. Dios no escogió a ángeles, escogió humanos imperfectos para llevar su mensaje al mundo. Cuando Dios construye una iglesia, Él siempre utiliza a los débiles, imperfectos, las personas que probablemente no habríamos tú y yo elegido a lo mejor para un trabajo importante. Dios sí lo hace. Así es de que no te menosprecies. Todos somos importantes y utensilios en la casa de Dios. Entonces debemos nosotros, ¿verdad?, tener esa confianza en que el Señor obra en cada uno de nosotros y nos quiere usar y necesita de esos materiales. En 1 Corintios 1, 27 y 29 al 29 dice: sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Todos somos importantes, amados. Todos deberíamos de ser ese compromiso como iglesia. Dios quiere usarnos a todos sin excepción. ¿Cómo podemos hacer realidad esta promesa? Pues tenemos al gran constructor, que es nuestro Señor. Tenemos ya una misión y una visión que nos da rumbo y cómo fue llamada esta iglesia. Y que nos los dejó, ¿verdad?, ya la tarea adelantada nuestros pastores, Salvador, nuestra pastora Yolanda. Tenemos los instrumentos, tú y yo, siervo del Dios Altísimo. Ahora pongamos a hacernos la obra y no nos desviemos, que no nos atemorice nada. Ten fe. Dile al Señor: Señor, reprendo todo espíritu de miedo, de temor. Y el Señor estará obrando en ti. Entonces necesitamos, ¿verdad?, ponernos ya, ¿verdad?, a orar, ¿verdad?, desde la espiritual, y también con, ¿verdad?, pues yendo, ¿verdad?, a la casa del Señor, siendo parte de la comunidad de Dios. Dice: y no nos desviemos, por favor, que nada nos quiera desviar, el miedo, las noticias de que ya aumentó, ¿verdad? Y es que, ¿qué pasa si agarro el metro? Es que si no voy en taxi. Pero, o sea, yo entendería, amado hermano, en serio, el Señor así lo ha mostrado y me dice: mira, muchos se justifican y están en un temor, y yo no les he dado para que tengan temor, sino les he dado un espíritu de amor, de dominio propio. Entonces, no de cobardía. O sea, muchos hermanos, muchos creyentes, y no solo de nuestra congregación, hemos platicado con otros consiervos y dice: mira, yo sé, este hermano no va porque pues dice que pues tiene que tomar transporte público, pero de lunes a viernes va a trabajar en transporte público. O sea, es algo que de alguna forma dices, ¿verdad?
O sea, trabaja, él no puede trabajar en casa, él tiene que salir a trabajar, ¿verdad? Bueno, no digo que se dedica, ¿verdad? Pues es un ejemplo. Entonces, trabaja de lunes a viernes, pero el domingo no sale por cuidarse. Entonces, entiendo, amado, obviamente a los que están pasando por una situación de salud, ¿verdad? Que pues sí tienen que estar en casa. Muchos estamos orando por ellos porque tienen que estar conectados a un oxígeno para auxiliarse en la respiración. O sea, todos esos dices, pues el Señor, ¿verdad? Es, quédate. Pero si tú sales, ¿verdad? A un súper, ¿verdad? Un Walmart, ¿verdad? Haces tus compras, ¿verdad? Pero no, a la iglesia no, porque pues ahí sí está muy más fuerte, ¿verdad? La cosa. Usas taxi, ¿verdad? Para ir a un lugar. Ay, pues yo, mira, un taxi para no ir en transporte público, pero a la iglesia no estás dispuesta a ir en un taxi. Entonces, que nada nos desvíe. Acompáñame a Nehemías 6, versículo del 3 al 4, dice la palabra de Dios. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué lo decía aquí Nehemías? Nehemías estaba completamente enfocado en restaurar los muros de Jerusalén, de la ciudad santa, de las puertas, y decía la palabra que con una mano, ¿verdad? Nos habla Nehemías, tenía la espada y con otra mano, ¿verdad? Estaban atentos a todo lo que podría levantarse, ¿verdad? El enemigo podría venir porque estaban enojados que se estaba levantando el pueblo de Dios, y hay huestes celestiales que van a estar enojadas que nosotros queramos regresar a la casa de Dios. Va a haber, el enemigo se va a enojar porque nos quiere ahorita este mensaje alentar y motivar a que regresemos a adorar al Señor, porque Él nos quiere aquí. Y no solamente la parte espiritual. Va a haber a lo mejor autoridades, vecinos. Mira, estos ya están acá otra vez cantando y adorando y aleluyas, ¿verdad? No, y va a haber policía y mándenles y vayan a ver, pues si son, ¿verdad? Mientras nosotros cuidemos todas las medidas, no, Dios nos va a estar guardando, amado. Dice aquí que trataban de distraerle, trataban de que no siguiera la obra, atemorizándole, mandándole mensajes. Oye, mira, ven, ¿verdad? Y dice, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces y yo les respondí de la misma manera. O sea, Nehemías sabía, ¿verdad? Inclusive hay un hermoso libro que a mí me ayudó mucho y lo terminé. Se llama Visioingeniería. Y es todo basado en la vida de Nehemías. De cómo él tenía, ¿verdad? Su plan, su visión tan definida, que decía, nada me va a desviar de la obra de Dios. Nada me va a desviar. Y entonces él era, ¿verdad? Un planeador. Y bueno, pues así el Señor nos quiere que estemos nosotros. Trabajar y persistir en el trabajo y que nada nos quiera desviar. Nada que nos quiera atemorizar. Y trabajar y persistir en este trabajo, haciéndolo con los valores de la iglesia, que rápidamente nada más te los quiero recordar para terminar y tener esta cena especial. Los valores en los cuales nosotros vivimos en esta iglesia y que hoy te los quiero recordar es, somos una iglesia que cree en el servicio, de servir al prójimo,
no solo enfocándonos en el sufrimiento, necesidades temporales en esta vida terrenal, sino en el servicio de la obra de Dios a favor de las necesidades del hombre, que sirvamos en la casa de Dios. O sea, servir sí para a los que no creen, a los que, ¿verdad?, tienen sufrimiento y necesidades en este mundo, pero también en el servicio para la casa de Dios. Apunta solamente a Hechos 2:42 al 47, que es uno de los versículos en los cuales se basa pues esta parte del servicio en la cual creemos. Y también creemos en la parte de la restauración, que es parte de nuestra visión, la restauración. Y la restauración del ser humano, dando ánimo, consuelo, alivio, esperanza, mediante el evangelio del reino de los cielos. Que todo aquel que también haya pecado, se haya alejado, puede ser restaurado. Así, ¿verdad? Y recibido como el hijo pródigo a la casa sin juicio, y que sea restaurado cualquiera. Y ahí apunta, ¿verdad?, Mateo 5, todo el capítulo 5, Mateo todo el capítulo 7 y Isaías 61, todo el capítulo 61. Y en eso se basa, en esos versículos, nuestros valores de restauración. También creemos en la mayordomía, en optimización y administración responsable de los recursos dados por Dios. Más adelante estaremos nosotros, ¿verdad?, pues informando a la iglesia la administración de todo lo que el Señor pone en su casa. Pero créeme que es un celo para el Señor esta administración que vamos a tener, porque tenemos también que fluir conforme a la palabra que el Señor estableció, ¿verdad? Ayudar a viudas, huérfanos, queremos ayudar, pero necesitamos que cada uno tenga ese compromiso para la casa de Dios. O sea, nosotros queremos hacer ese compromiso. Yo, ¿verdad?, mientras con mi esposa, nuestra pastora Yolanda, creo que como pastores queremos hacer ese compromiso de esa administración de esos recursos, porque también creemos que hay que ayudar, ¿verdad?, a los necesitados con todos esos recursos. Obviamente pues tiene que salir la renta, para lo de la casa, la limpieza, todo, ¿verdad?, la casa del Señor. Pero necesitamos, ¿verdad?, y creemos en esa mayordomía, en una transparencia, ¿verdad?, para Dios. Y pues bueno, otro de los valores en los cuales creemos es el gozo. El gozo. Vivir una vida con gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas, expresando con voces de júbilo en cada una de nuestras reuniones de adoración. Y aquí es donde enseñamos, y cuántas veces hemos enseñado, hay que tener gozo en medio de las pruebas. O sea, creemos, ¿verdad?, que el Señor nos llena, nos unge con óleos de alegría, para que podamos estar nosotros enfrentando todas estas adversidades, pero con un gozo en el Señor. También creemos, amado, en la oración. En la oración, actividad fundamental del creyente, en las cuales podemos comunicarnos, tener esa relación con nuestro Señor, pedir todas las necesidades, vencer la tentación, y para nuestro crecimiento espiritual necesitamos de la oración. Y necesitamos que la gente tenga ese fervor por unirse a un grupo de oración, y a lo mejor ahorita se está haciendo por teléfono, pero gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, persiste en la oración. Si no estás en un grupo de oración, dinos para poner o abrir uno, pero que pueda de alguna forma
estar viviendo los valores de nuestra iglesia. También creemos en el amor, creyendo que primeramente el origen del amor es Dios y que debemos velar los unos por los otros con ese amor fraterno. De ahí el nombre de nuestra iglesia, fraterno, un amor fraterno, bendiciendo y orando por nuestros enemigos, auxiliándonos en las enfermedades, en las necesidades de un prójimo, siendo tardos para la ira y perdonándonos unos a otros. También creemos, amado hermano, y recordamos en estos 8 años que creemos en el compañerismo cristiano, donde queremos que todos participen, que todos se unan. Oye, mira, yo quiero dirigir, gloria a Dios, ese es mi anhelo, eso es lo que digo, mientras a lo mejor, no sé, en otras iglesias tal vez sea un poquito más complicado, haya siempre el que dirige, el que sirve, ¿verdad? El líder. No, aquí es todos que participen, porque es para nuestro Señor. Un compañerismo real, ¿verdad? Manteniendo una buena armonía, una convivencia, sin hacer acepción de personas, compartiendo nuestra vida con nuestra familia de Cristo. También creemos en la adoración, que el Señor debe recibir toda honra, gloria, alabanza. Tanto una adoración individual, pero también como congregación, alabarle a nuestro Señor. Obviamente creemos en la fe, que es que no sea una confianza ciega o natural, sino una confianza completa en el Padre y en el Hijo, y así le dé la certeza de las cosas que no se vean como si fueran, ¿verdad? Y también creemos nosotros, por último, en la enseñanza y discipulado. Creemos que la enseñanza es la palabra de Dios y esa es vital para el desarrollo del creyente. Y pues de alguna forma cumpliendo esa gran encomienda del Señor, hacer discípulos, nuevos líderes, abrir más iglesias. A nosotros de alguna forma eso es lo que nos ha llamado el Señor. Yo a la verdad le pido al Señor, le digo, ¿verdad? Y que nos ayude para que la iglesia salgan los nuevos pastores, nuevos maestros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Habrá lugares donde no, tú aquí mira, tú hasta ahí llegas, tú no, tú no prediques, porque si no la gente va a querer mejor que tú prediques. No, o sea, gloria a Dios. Sí, eso es lo que el Señor quiere, porque la iglesia es de Él la compró con su sangre. Nosotros ha puesto para cuidar a las ovejas, a su rebaño, ¿verdad? Pero de Él es la iglesia. Y si de Él es la iglesia, necesitamos todos, como uno solo, trabajar para Él. Amados, en este 8º aniversario, el Señor nos gozamos por esto y le damos gracias al Señor por todo lo que hemos pasado, cosas de bendición, cosas a lo mejor que hemos fallado, pero que el Señor nos perdone y nos dé sabiduría para hacerlas mejor en esta nueva etapa que queremos vivir en nuestra iglesia Fraternidad Cristiana. Ora, ayúdanos a orar para que en unas siguientes semanas podamos nosotros estar ya en su casa, anunciar, ¿verdad?, que regresamos y alabarle, adorarle con todas las medidas. Vamos a seguir en todas las medidas de protección donde pues queremos, ¿verdad? Y ahí lleva, ¿verdad? La primera vez le decíamos, pues no, deja a tus niños, no, o sea, necesitamos ya que la familia no sea fragmentada, dividida, que uno se quede, que otro se vaya, en familia. Hagamos, ¿verdad?, para Dios. Confiemos en la obra para Dios, no en lo del hombre. Que el Señor te bendiga,
te guarde, gloria a Dios. Abrázate, date tú mismo un abrazo si no tienes a alguien a tu lado, ¿verdad? Y dile, ¿verdad? Abrázate y dile gracias mi Señor por estos 8 años en lo que tú, Dios, me has puesto, Señor, en una iglesia como es Fraternidad Cristiana, y que podamos nosotros, Señor, nuevamente regresar a tu casa, y que podamos, Señor, hacer cosas grandes que inclusive jamás hemos visto, mi Señor, en nuestra iglesia.